escuchando el podcast Radiografía de la Conspiranoia en su segunda temporada. Este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la Conspiranoia.blogspot.com. Hoy me gustaría hablar de uno de los conceptos filosóficos, de razonamiento, de estudio, de análisis más famosos, que quizá más se utilizan, uno de los que más se utilizan, uno de los que más se olvidan, sobre todo en el tema de las teorías de la conspiración o de las conspiranoias. Suelen olvidarse bastante de este concepto. Se trata de la navaja de Occam. La navaja de Occam es algo bastante importante en el pensamiento moderno y cuya presencia es prácticamente nula en cualquier teoría de la conspiración que se precie, por lo que veremos ahora mismo. La navaja de Occam es un principio filosófico relacionado con el racionalismo y el nominalismo, y la idea está dentro de lo que se conoce en el razonamiento filosófico como arrasar, que vendría a ser eliminar las explicaciones improbables de una hipótesis o de una idea o de un planteamiento. La navaja de Occam recibe su nombre del filósofo del siglo XIV William of Occam, o William de Occam. También es llamado principio de sencillez, principio de economía, principio de parsimonia, en latín lex parsimoniae o la ley de la parsimonia, y se podría formular de la siguiente manera, en latín pluralitas non est ponenda sine needitate. Los múltiplos no se deben o no deben usarse innecesariamente. Es decir, y citando una adaptación más moderna, en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable. En igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable. Esto tiene su trampa y hay que entenderlo bien. No significa que algo que sea muy simple tenga que ser cierto. Habrá que comprobar si lo es o no. Pero algo que es rocambolescamente enrevesado frente a algo que es más simple tiene muchas más posibilidades de ser cierto, y además a la hora de analizarlo debemos centrarnos en lo que es más simple de analizar. La idea, como decía, suele atribuirse al fraile franciscano inglés William de Occam, que nació en 1287 y murió en 1347. Era filósofo y teólogo. Esta navaja, entre comillas, esta navaja filosófica, defiende que cuando se presentan estas hipótesis en competencia, hay varias hipótesis en competencia sobre el mismo hecho, sobre la misma predicción, sobre el mismo tema, debemos seleccionar, como decía, la solución con la menor cantidad de suposiciones. En el método científico, la navaja de Occam no es que sea un principio irrefutable de la lógica o un resultado indiscutible, ¿no? La presencia por la simplicidad en el método científico se basa en el criterio de falsabilidad. Facilita la falsabilidad. Es decir, para cada explicación aceptada de un fenómeno,
puede haber un número extremadamente grande, quizás incluso incomprensible, de alternativas posibles y más complejas. Dado que las explicaciones fallidas siempre pueden estar cargadas con hipótesis ad hoc para evitar que sean falsificadas, las teorías más simples son preferibles a las más complejas porque tienden a ser más comprobables. Contra más sencillas son, contra menos actores intervienen, contra menos elementos, más comprobables son. Una forma de verlo más moderna es que deberían preferirse los supuestos suficientes más simples. Es uno de los principios heurísticos fundamentales de la ciencia, sin que sea un resultado científico per se. En el lenguaje común, la navaja de Occam, o coloquialmente, la navaja de Occam podría expresarse como la explicación más simple suele ser la correcta. O dicho de otra manera, ¿por qué hacerlo complicado cuando puedes hacerlo simple? Fíjate, cuando puedes hacerlo. Si puedes hacerlo, si consigues una explicación plausible, simple, con una metodología simple, una explicación simple, y llegas al mismo sitio, probablemente sea la correcta, frente a otra que llega al mismo sitio, pero es más compleja. Probablemente sea la correcta, es decir, esto está sujeto a análisis. La simplicidad a la que se hace referencia aquí no significa que la suposición más simplista, es lo que decía antes, más obvia, más convencional, sea necesariamente la correcta. La, entre comillas, navaja no pretende decidir qué hipótesis va a ser la verdadera, sino indicar cuál debe considerarse primero, qué prioridad debemos seguir a la hora de analizarla. La racionalidad se entiende hoy como la práctica de la lógica a la que hemos añadido el principio de parsimonia. Este principio, o principio de economía de hipótesis, implica que cuando un investigador propone una inferencia sobre el mundo real, el mejor escenario o la mejor teoría es aquella que involucra el menor número de hipótesis ad hoc. Es decir, hipótesis indocumentadas o hipótesis, o si lo preferís, de ideas específicamente elaboradas para el problema y por lo tanto no generalizables ni utilizables para otros propósitos. Es decir, excepciones que solo funcionan para esto, que vienen como anillo al dedo. La idea de la navaja de Occam no apareció hasta unos pocos siglos después de la muerte de Guillermo de Occam en 1347. Occam no inventó este principio, pero la navaja, insisto, entre comillas, y su asociación con Occam, pues posiblemente se deba a la frecuencia y la eficacia con la que utilizaba este método. Occam estableció el principio de muchas maneras, pero la versión más popular dice que su frase era: las entidades no deben multiplicarse sin necesidad. Non sunt multiplicanda entia sine needitate. Esto lo dijo lo formuló el filósofo franciscano irlandés John Punch en su comentario de 1639 sobre las obras de Duns Scoto. En términos generales, el principio postula que entre múltiples explicaciones, como ya hemos dicho, adecuadas y posibles para un mismo conjunto de hechos, se debe optar por la más simple. E insisto, por simple quiero decir aquella que contiene el menor número posible de variables e hipótesis con relaciones lógicas entre ellas. La regla de Occam está asociada con el requisito de reconocer para cada objeto analizado solo una explicación suficiente. Y en la práctica científica actual, el consenso dicta que esta explicación no debe ser necesariamente unicausal, con una sola causa, sino que puede consistir en múltiples oraciones o elementos relacionados.
La idea de, y aquí voy a las comillas de navaja, ¿no? La idea de usar la metáfora de la navaja es por la idea de que todas las demás explicaciones del fenómeno que quieren eliminarse, pues se puedan eliminar simultáneamente, igual que se rasura el pelo con una navaja. Esto viene de la idea de que Occam, se decía en su momento, que Occam rasuró la barba de Platón, filósofo este último que gustaba de usar muchos elementos en sus hipótesis. Y de aquí viene lo de la navaja de Occam, porque con ella rasuró. La ventaja práctica de la navaja de Occam para la búsqueda de teorías válidas radica en el hecho de que las teorías con pocos y simples supuestos son más fácilmente verificables que aquellas que tienen muchos y que son muy complicados. Sin embargo, la navaja de Occam es solo uno de los criterios para dar fe de la calidad de una teoría. Con él simplemente no se puede juzgar la validez de los modelos explicativos, pero se pueden descartar supuestos innecesarios. Yendo a Guillermo de Occam, nació en el pueblo de Occam, en Surrey, alrededor del 1288, y fue conocido como Venerabilis Inceptor o Venerable Principiante, pero también como Doctor Invincibilis. Ingresó en la orden franciscana a una edad temprana, estudió en la Universidad de Oxford entre el 1307 y el 1318 y luego comenzó un periplo de enseñanza en la misma universidad. En 1324, en Aviñón, fue acusado de herejía por el rector de la Universidad de Oxford, John Luttrell, que había extraído una lista de 56 artículos del comentario sobre las sentencias que había escrito Occam. Entonces, el Papa Juan XXII nombró una comisión de investigación compuesta por 6 miembros que examinaron 51 de sus declaraciones teológicas. Tras un primer informe, que fue, el resultado no fue muy severo, se redactó un segundo informe en el que aquí ya se metieron más se arremangaron más, y 7 artículos fueron condenados directamente como herejes, 37 fueron declarados falsos, 4 fueron considerados ambiguos o imprudentes o ridículos y solo 3 se dejaron sin censurar. A pesar de este juicio bastante duro, la condena formal del Papa Juan XXII, por razones que no se conocen, nunca se pronunció. O sea, se sabe que el Papa Juan XXII hizo esta condena, pero no la pronunció. En Aviñón, donde permaneció 4 años, me refiero a Occam, claro, conoció a Michele da Cesena, el ministro general de la Orden Franciscana, quien compartió con él, o le transmitió, o influyó, la idea de que las comunidades cristianas pueden usar los bienes, pero no deben jamás poseerlos, según ciñéndose a la estricta doctrina de la pobreza evangélica. Idea que iba radicalmente en contra a lo que pretendía y predicaba en realidad el papado. Bueno, más que predicarlo, lo practicaba. En consecuencia, para evitar la reprimenda del Papa, en mayo de 1328, Guillermo de Occam se retiró a Pisa, donde se unió a los seguidores del emperador Ludovico el Bávaro, junto con quien se había aliado en la controversia entre el imperio y el papado. Llegó la excomunión por parte del Papa, tras lo cual Guillermo decidió seguir al emperador, yendo con él a Múnich y acompañado también por Michele de Cesena, con quien prosiguió la polémica contra la Iglesia. Guillermo de Occam murió en 1347. Occam abrazó el fideísmo, afirmando que sólo la fe nos da acceso a las verdades teológicas. Los caminos de Dios no están abiertos a la razón porque Dios ha elegido libremente crear un mundo y establecer un camino de salvación dentro de él, aparte de cualquier ley
necesaria que la lógica o la racionalidad humana pueden descubrir. Creía que la ciencia era una cuestión de descubrimiento y veía a Dios como la única necesidad ontológica. Acabáis de escuchar el podcast Radiografía de la Conspiranoia en su segunda temporada. Os ha hablado Cesc, Fortuny y Fabré. Recordad que este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Se trata pues de entender y comprender el origen de ciertos mitos modernos, así como creencias de todo tipo que algunas personas presentan como si se tratasen de verdades irrefutables. Síguenos cada miércoles en radiografiadelaconspiranoia.blogspot.com.